Correa del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, que el gobierno debería tener mejores argumentos para vender y para decirnos qué es lo que está haciendo, porque sale permanentemente con incautaciones, pero Daniel, la tasa de incautación ha caído al mínimo histórico. Esta propuesta no se puede... Oyentes, Ricardo, ¿qué tiene que ver que ya lo propuso Uribe hace 20 años? Sí. Tiene que ver, Ricardo, que estas propuestas hay que evaluarlas sin el político de turno que la proponga. Claro, sí, por supuesto. No, porque los políticos van y vienen. En ese momento a Petro no le gustaba y veía a Uribe como el monstruo de la derecha. Ahora Uribe está en la oposición y Petro es el que está en el gobierno y la ruleta da vueltas. Solo un dato, Álvaro, un dato que me parece que nos pone en el contexto de lo que estamos hablando. Colombia produce casi el 100% de la cocaína que se consume en el mundo y ese dato no es menor. Mire, Naciones Unidas dice que el potencial global de producción de cocaína en el mundo en el 2022 era de 2.757 toneladas métricas. ¿Sabe cuánto fue la producción potencial de Colombia de cocaína el año pasado, Néstor? ¿Cuánto? 2.664 toneladas métricas. Eso es más del 95%, 97% de la producción potencial de cocaína en el mundo. Estamos de Colombia. Hablando de 2.550 es lo que dice usted. Naciones Unidas. Ese contexto de saber que también se propuso en otro gobierno conservador hace muchos años, pues muestra que no es una propuesta para favorecer narcotraficantes, porque pues muchos van a salir a decir eso. Pero esta alternativa no se puede evaluar como si hubiera alternativas perfectas. Las alternativas que hay son malísimas, son fracasadísimas y son costosísimas. ¿Que quién puede comprar la coca? Pues obviamente eso hay que hacerlo bien, hecho a la diabla, pues no va a funcionar. Pero, por ejemplo, una empresa internacional conformada por países y financiada por países consumidores, ojalá con intervención de Naciones Unidas. Que eso no es fácil de armar, pero pues a la comunidad internacional se le puede decir, ¿quieren comprar la coca barata en la fuente antes de que llegue a sus territorios? Pues ayuden a esto. Si no, pues no le pidan a un país como el nuestro que asuma solo el costo y que utilice solo la herramienta de la erradicación, que está demostrado que no funciona. Porque dejar territorios en manos económicas de la mafia es renuncia del Estado. Y atenderla solo con herramienta militar, pues es renunciar. Entonces, además tampoco es tan raro, porque darle subsidios a los campesinos para que sustituyan, que eso se hace en varios países, es una práctica aceptada mundialmente. En el fondo es pago por la coca que tienen cultivada. Álvaro, entonces hay que experimentar esto porque todo lo demás no ha funcionado. ¿Sabe qué decía Petro cuando la propuso Uribe hace 20 años? Que iba a disparar el precio de la droga. Eso era lo que decía Petro cuando estaba en la pero igual toca meterle. No hay mejor negocio para el Estado y para Colombia que meterle plata a esas zonas cocaleras, porque no hacerlo produce un daño generalizado al país muy grande. Entonces, quemar millones de dólares en esas zonas cocaleras puede ser un gran negocio para el Estado. ¿Y usted cree Néstor, mire, le doy un dato, producir Daniel, un gramo de cocaína. ¿Cómo sería el gran negocio para el Estado, Álvaro, que usted se imagina? Pues competir con las mafias puede generar el aumento del precio, pero va a restringir la demanda. Y restringir la demanda va a salvar vidas. Y restringir la demanda es el camino. Pero es que las mafias... Esto no garantiza que las mafias dejan de existir, Álvaro. ¿Por qué habrían de dejar de existir las mafias? Yo no he dicho, pero sí competirles es la manera, uno, de encarecer, pero de reducir la demanda, de no dejarles las zonas libres para que hagan negocio tranquilos. El Estado no puede llegar allá solamente con helicópteros. Eso es un tema económico. Tiene que competir económicamente. O sustituye con economías legales o por lo menos compite con esas economías legales con recursos del mundo, pero lo actual es lo absurdo, porque igual esas mafias compran y llevan allá. Si Colombia le plantea al mundo la alternativa de comprar ahí, que es buen negocio, porque el mundo invierte billones de dólares en tratar de atacar el fenómeno de la droga con muy poco éxito. En Colombia es costosísimo usar solo la alternativa militar. Esta puede ser una economía eficiente económicamente. Álvaro, en los dos últimos años, el modelo Petro de luchar contra el narcotráfico tampoco funcionó. Les recuerdo que hoy estamos hablando de esto porque Naciones Unidas dice que se disparó más del 50%, que es un porcentaje altísimo
altísimo, 53%, la producción de cocaína desde Colombia, y subieron también los cultivos ilícitos. La cuenta es Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C, para quien quiera opinar. Estamos también en Néstor, el canal mire, le doy un dato YouTube con respecto a eso de competir. Rápidamente, Daniel. Mire, producir un gramo de cocaína en las selvas de Colombia, el costo de producción de un gramo de cocaína es $2.5 por gramo. Ese gramo, puesto al 92% de pureza, que es como sale de los laboratorios en Colombia, en las calles de Nueva York o Chicago, que en un mercado legal lo podría poner de una noche para otra, ese gramo en el mercado ilegal vale más o menos entre 120 y 150 gramos. Es decir, el precio se multiplica por no sé cuántos órdenes de magnitud. Entonces, el Estado entrar a competir con los narcotraficantes, yo no creo mucho que el Estado pueda, y con qué recursos públicos y a qué costo de oportunidad el número de ceros. Para terminar, Néstor, Aurelio. Sí, es que Néstor, perdóneme si amanecí mal pensado, pero es que coincide el informe de la ONU con la COP16. Sí. Coincide el informe de la ONU diciéndole a Colombia, oiga maestro, aquí el principal elemento de destrucción de biodiversidad son estos cultivos de coca disparados en sus parques naturales y en zonas agrícolas y zonas rurales muy importantes. No sé por qué, me suena que yo creo que debe hacer el discurso. Entonces hablamos del discurso cósmico, pero este discurso nuestro de destrucción de biodiversidad por aumento de los cultivos de hoja de coca pasa desapercibido en las intervenciones presidenciales. Me parece que vale la pena el llamado de atención de la ONU. Aurelio, muy a tiempo con la COP16. Un dato, el discurso de anoche del presidente Petro no habló de hoja de coca, un discurso leído, preparado, no improvisado como suelen ser los discursos del presidente, no habló de este tema del narcotráfico, que por supuesto, deforestación, minería ilegal, cultivos de hoja de coca también hacen parte del gran problema de Colombia, que es la deforestación. Y en últimas, ¿sabe qué? Le digo más contradictorio todavía. Enfocó Paola sus baterías increíblemente en el gas, en el carbón, en el petróleo, en la inteligencia artificial, ni una palabra de este. Sí, bueno, los villanos. Paola, dos semanas después de invitar a Ecopetrol a que se metiera en la inteligencia artificial, ¿no? Un poco ahí la verdad, extraño, ¿no? Ese discurso. Sí, hace 2 semanas le decía a Ecopetrol, métase de lleno, por favor, el exorcismo, métase a la inteligencia artificial. Y ayer, pues, tuvo una opinión totalmente distinta. Sí, este termómetro de coherencia no aplica, pero... Estaba en modo Armagedón. Venga que... Me parece algo curioso, de hecho, de lo que dice Aurelio, que coincide, y para colmo de males, ¿sabe qué? Es que yo creo que en últimas la mata de coca también es parte de nuestra biodiversidad, porque esa planta no pega en cualquier país, no pega en cualquier parte. Si usted lo mira como un gran ecosistema, pues sí, hasta esto ayuda al número de matas y de cosas que somos capaces de producir, de cultivar, de tener, así como tenemos no sé cuántos millones de pájaros superoriginales y millones de ranas superoriginales, también tenemos estas plantas súper originales que pegan principalmente en Colombia y no tanto en otras partes. Los acompañamos desde Blue Radio, es un gusto saludarlos esta mañana desde Cali. En segundos hay una noticia de última hora en el Medio Oriente. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Esta madrugada murió el gran Egidio Cuadrado, uno de los más importantes, de los más visibles acordeoneros de nuestro folclore, el compañero de aventuras, el hombre de la música, de las novelas, de parrandas con Carlos Vives, que lo coge, que estaba Carlos anoche en Miami recibiendo los premios Billboard Latinos. Una neumonía se llevó a Egidio Cuadrado, tenía 71 años, una larga cadena de enfermedades de la que finalmente no pudo salir, murió en la clínica de Colsanitas, que queda en Bogotá, tenía 71 años, iba a cumplir en febrero 72. El hombre de la provincia, de esos clásicos, La Gota Fría, Alicia Dorada, Matilde Lina, todos célebres con la voz de Carlos Vives y el acordeón de Egidio Cuadrado, que fue actor de reparto en Escalona, allí se conoció con Carlos Vives. Su sepelio será en Jardines del Recuerdo, en la autopista norte, muy rápidamente esta semana. Carlos, sabiendo que estaba en los últimos días, lo despidió con 3 bellas fotografías en sus redes sociales el fin de semana pasado. Por eso tanta gente estaba hablando en estos últimos días de
Egidio Cuadrado. Existimos para ser felices. La razón de ser de nuestra vida es desarrollar un proyecto emocionante, un proyecto que nos haga sentir orgullosos. Sí, es feliz aquel que tiene una vida que vale la pena vivir. Pero para ello se requiere saber poner límites. Se requiere poder decirle a las otras personas no. Tener claro cuáles son las áreas de la existencia que compartimos con los demás. Cuáles son las actitudes que permitimos en nuestra existencia. Cuáles son las características que queremos para nuestros vínculos y nuestras relaciones. Saber poner límites es saludable, tanto para la relación como para nosotros mismos. No tenemos que aceptar todo. Los irrespetos, los ataques a la dignidad, hay que rechazarlos, con firmeza, con claridad. Cuando tú pones límites, aseguras un buen proyecto. Aseguras que los otros sepan confiar en ti. Hoy te invito a ser feliz, a tener alegría, a tener gozo, sabiendo poner límites. Tú sabes. El presidente Gustavo Petro inauguró anoche la COP con un discurso en el mismo tono Petro apocalíptico que usa en todas las circunstancias, por droga o por COP16 o por lucha o por cambio climático, por lo que es. Con noticias de Colombia y el mundo, 8 de la mañana, 11 minutos, va para Israel nuevamente el secretario de Estado norteamericano intentando aclimatar un alto al fuego en la guerra del Medio Oriente que se ha recrudecido desde la baja la semana pasada del número 1 de Hamás. Esta mañana el partido de Netanyahu comienza a frotarse las manos. Están hablando allí de la integración de Gaza para el Estado israelí. Desde Europa, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, la semana pasada teníamos esa idea de que la muerte de Yahya Sinwar iba a significar un diálogo de alto al fuego. Los mismos familiares de los rehenes pensaban que esto podía ser un rápido acercamiento para acordar un alto al fuego y la liberación de los rehenes, pero eso no ha ocurrido. Durante todo el fin de semana ha habido ataques cruentos de las Fuerzas Armadas israelíes, ataques aéreos y también terrestres sobre posiciones de Hezbollah en el Líbano y también en Gaza del Norte, porque allí continúa entrando la ayuda humanitaria con cuentagotas. ¿Qué es lo que ha pasado en el Líbano? En las últimas horas lo que hizo el ejército israelí fue bombardear las sucursales de un banco específico que consideran el banco vinculado financieramente con Hezbollah. Antes de que ocurriera ese bombardeo fue el propio portavoz de las Fuerzas Armadas el que decía que iba a empezar ese bombardeo sobre sucursales que estaban en edificios residenciales. Es Daniel Hagari, que es el portavoz del ejército israelí. Escuchémoslo. Ahí lo que decía, 30 minutos antes de que comenzara el bombardeo, decía: atacaremos varios objetivos en las próximas horas y otros objetivos durante la noche. En los próximos días revelaremos cómo Irán financia las actividades terroristas de Hezbollah utilizando instituciones civiles y asociaciones y ONGs que actúan como fachada para el terrorismo. Entonces vino ese bombardeo, fue a lo menos en 11 puntos en Beirut, en la capital, donde todavía no se ha reportado el exacto número de muertos, pero sí lo que ocurrió es que mucha gente no pudo escapar porque, claro, 35 minutos para partir sin saber dónde ir es demasiado poco tiempo. Poco antes el ejército israelí había dicho que había atacado los cuarteles de inteligencia de Hezbollah y que ahí había matado a 3 comandantes, pero también ha habido bombardeos sobre campos de refugiados en el norte de Gaza y ahí se cuentan cerca de 87 las personas muertas. Y lo que sabemos ahora es que hay una conferencia que se está llevando a cabo hoy en el sur, en la frontera sur de Gaza con Israel, que se llama Preparación para la colonización de Gaza. Ahí está participando 1/3 de los diputados del partido de Benjamín Netanyahu, del Likud. Y lo que están diciendo ahí es que lo que quieren es
que incorporar Gaza al territorio israelí. Dice que lo que quieren ellos es poder establecer asentamientos israelíes dentro de Gaza e invitar a los palestinos para que abandonen el territorio de Gaza. Esa es una gran disputa. Recordemos, en la última sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, allí estaba el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y comenzó su discurso diciendo: no nos vamos, no nos vamos, no nos vamos, en varias oportunidades, porque se sabe que eso es lo que temen que pueda ocurrir producto de esta guerra. Y Néstor, el gran problema en este momento es la falta de ayuda. Recordemos que el gobierno norteamericano amenazó al gobierno israelí con suspender la ayuda económica, la ayuda financiera para el armamento que necesita Israel, si es que si no se abrían las puertas para que entrara la ayuda humanitaria. Bueno, al día siguiente entraron 50 camiones y ahora los hospitales no están funcionando porque no tienen medicamentos ni está entrando comida, Néstor. Fue un fin de semana lleno de desorden público. El hecho más cerca ocurrió aquí en el Pacífico colombiano como antesala de la inauguración de la COP16. Durante varios minutos hubo un retén ilegal de disidentes de las FARC en plena vía panamericana entre Popayán y Piendamó. A estos hombres, que son del Frente de Dagoberto Ramos, los recibió la fuerza pública, que repelió el hecho, que dejó 3 heridos y 3 capturas, incluso incautación de fusiles, de armas de largo alcance. El otro hecho se registró en el Micay, la zona donde se desarrolla la guerra más intensa, la zona donde el gobierno metió hace apenas unas semanas más de 1.000 militares a hacer la operación Perseo. En el corazón de la operación, la comunidad mantuvo incomunicados durante más de 16 horas a 60 militares que ya están libres, pero la escena es la misma de siempre: obligados a sentarse en un polideportivo, rodeados por la comunidad que estaba recibiendo órdenes de la disidencia de las FARC. Ese fue el relato del secuestro que hicieron varios de estos militares, que tuvieron que obedecer las órdenes de la comunidad. El presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, canceló este domingo por su orientación médica su viaje a Rusia para asistir a la cúpula de los BRICS tras sufrir un accidente doméstico en el que se golpeó la cabeza. La presidencia brasileña informó en comunicado que se decidió cancelar el viaje debido a un impedimento temporal para vuelos de larga duración, pero que Lula participará por videoconferencia en la reunión que se celebra entre 22 y 24 de octubre. El Hospital Sírio-Libanés en Brasilia informó por su parte que Lula fue ingresado el sábado después de un accidente doméstico tras caerse en el baño y llegar con una herida cortocontusa en la región occipital, por lo que se fue necesaria una sutura. Tras su evaluación, el equipo médico recomendó al mandatario evitar viajes aéreos de larga distancia, aunque dijo que podía realizar sus demás actividades. El encuentro en Kazán, cuyo anfitrión será el presidente ruso Vladimir Putin, tiene previsto recibir a más de 30 jefes de Estado y de gobierno. Arrancó la COP16 y hay que entender qué es, qué puede producir y quiénes van a participar. Aquí en Cali arrancó la COP, que es la Conferencia Mundial de las Partes, la más importante sobre biodiversidad. Van a participar delegaciones de 196 países desde hoy y hasta el próximo 1 de noviembre. Ocurre en Cali. COP significa reunión de países buscando proteger la biodiversidad, que va más allá de animales o de flores o de fauna, que es en lo que se puede pensar cuando escuchamos esa palabra. En resumen, biodiversidad son todos los organismos que habitan el planeta. Y este año la COP16 le va a hacer seguimiento al convenio sobre diversidad biológica, que fue firmado con 23 metas en las que van a trabajar los países para cumplirlas con un plazo a 2030. Metas que se acordaron en la versión anterior, en la COP15, que empezó en China y por cuenta de la pandemia terminó en Canadá. Eso sí, con la premisa de que el gran problema es que la biodiversidad se está deteriorando a un ritmo casi sin precedentes.
2%, lo que creció la economía del país durante el mes de agosto. Ello según el índice de seguimiento de la economía que publicó el DANE durante el fin de semana y que se convierte en el 6º crecimiento del año, no obstante a un ritmo mucho menor de lo que ya traía, pues que en julio creció al 3.8%, es decir, en este caso fue casi apenas la mitad. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. La Guajira era la tierra de Egidio Cuadrado. La voz que escuchan ustedes es la de Carlos Vives. Y el acordeón que lo acompaña es el de Egidio Cuadrado, que murió esta madrugada. Lamento mucho saludarlo en estas circunstancias, mi querido Carlos. Buenos días. Mi querido Néstor, gracias. Quiero que sepas que me diste la noticia esta mañana de la muerte de mi compadre, porque cuando me levanté me encontré con Blue y te encuentro allí dándome la noticia. Lo esperábamos anoche me acosté sabiendo que mi compadre pues ya no le quedaba mucho, pero fuiste tú quien me terminó de aterrizar. Lamento, hermano, ser el portador de las malas noticias, pero la verdad es que Egidio venía mal, ¿no? Sí, venía muy mal. Desde la pandemia, yo pensé que se nos iba con la pandemia. Después tuvimos esa emoción de verlo poco a poco salir adelante. Grabamos este álbum que está sonando, grabamos un especial, volví a viajar con él, Néstor, por muchos lugares de la provincia, hicimos ese especial de televisión. Y bueno, fue como una esperanza que tuvimos allí. Cantó conmigo en el último concierto aquí en el Estadio El Campín, y yo sabía ese día que él ya no volvería más, así que lo estábamos esperando, pero bueno, han sido unos años difíciles para él. Yo he dicho que ya lo lloré bastante, pero esta mañana cuando te oí dando la noticia definitiva, pues sí, uno como que volvieron todos los recuerdos en todos esos momentos con mi compadrito. Carlos, ¿por qué pone usted esta mañana un mensaje diciendo murió la provincia? Porque sí, porque nació con él, porque la provincia era la mezcla de músicos jóvenes, digamos, bogotanos, de los que yo ya formaba parte del rock bogotano, de la modernidad, y la unión con los músicos de la provincia. Yo empecé cantando con el conjunto vallenato de mi compadre Egidio, a donde fui trayendo poco a poco músicos bogotanos del rock para encontrar ese sonido, pero era la mezcla de algo muy campesino con algo ya muy, muy urbano. Y con la muerte de mi compadre Egidio, a mí no me cabe la menor duda que ese momento de la historia se fue. Sí. Carlos, estaba yo contándole a los oyentes esta mañana que originalmente Egidio no era el de la provincia. Usted me corrige. Cuando usted comienza a hacer Escalona y comienza el nacimiento de a poco de la provincia, en ese momento usted estaba con el Cocha, ¿o yo me equivoco? No, claro, el Cocha también formaba parte de la grabación de Escalona. Y aunque no grabamos, sino que hacíamos la música allí para la serie, el Cocha fue de los primeros que estuvo también postulado, digamos, que yo pensaba mucho, porque pues su carisma y su capacidad, y bueno, todo lo que representa un acordeonista como el Cocha, momento era algo deslumbrante también para mí, pero poco a poco, tal vez porque la vida me llevó a viajar más con mi compadre Egidio, a conocerlo más y a entender más, y a que me gustara mucho algo que compadre nunca dejó, y era de ese campesino. Él nunca dejó de ser ese campesino. Incluso él me criticaba mucho mis cambios al principio, mis propuestas, me les daba palo todo el tiempo. Pero yo entendía que era importante que conservar
ese cable a tierra, conservar ese músico completamente raizal, desconectado de lo que ya era una modernidad dentro del vallenato, porque si uno ve a Israel en el Binomio de Oro, al mismo Cocha, eran músicos mucho más modernos o mucho más, digamos, versátiles en ese momento que mi compadre Egidio. Pero al final escoger a mi compadre Egidio fue como nunca, como quedarnos conectados con una tierra que es la que nos dio este vallenato, ¿no? Y bueno, esa mezcla con la modernidad que fue el producto nuestro que llamamos después La Provincia. Si Egidio, Carlos, era el más campesino y usted era el más rockero de los vallenatos, eran el agua y el aceite en últimas. Sí, no, sí, claro. Claro que mi compadre también empezó a tener empezó a entender con el tiempo un poquito todo lo que estaba pasando y después se volvió el más rockero, porque él decía que yo le decía a todo el mundo, él era feliz contándole a todo el mundo que yo lo había vuelto rockero. Y él hasta escribió una canción que yo tengo que descubrir dónde está, que hizo una canción donde él decía que yo lo había vuelto realmente un rockero. Sí, vivimos todo ese proceso, Néstor. Usted le aportó a él el rock y él le aportó a usted el sombrero volteado, el villanuevero, el campesino vallenato, ¿verdad? Total, el recogedor de café, que él siempre se sintió orgulloso de haber sido recogedor de café. Del Perijá, de la serranía del Perijá, Néstor, porque él era vecino. Su casa materna de doña Cristina Hinojosa fue centro de muchas historias donde él empezó a sus 6 años a tocar, a interpretar el acordeón. Sí. Carlos, me acuerdo de Escalona, ¿cierto? Ajá. Y si usted se acuerda de Escalona y cierra los ojos, el momento en el que usted conoció a Egidio Cuadrado, que estaba actuando en Escalona, ese momento fue como de amor, como de enamoramiento entre un cantante que estaba comenzando una nueva carrera, usted, y Egidio, a quien le estaba a punto de cambiar la vida. Un poquito antes, yo estaba terminando Gallito Ramírez, y en una parranda que se hizo en Caracol, estaba el Gallito y la Mencha, y él llegó con el maestro Rafael Escalona. Egidio era uno de los acordeonistas favoritos del maestro, y lo trajo Rafa. No se había definido hacer la serie de Escalona todavía, estábamos en Gallito, y él, cuando vio a Gallito y a la Mencha, pues se vino el conjunto y nos abrazaban, Gallito, Mencha, no sé qué, y empezó a cantar, empezó a tocar, y yo me monté a cantar esa canción que él empezó a tocar. Hace 2 años que te entregué todo mi cariño, en una noche igualita, está llena de estrellas. Era una serenata que Gallito le había puesto a la Mencha. Y entonces cuando me oyó cantar, le dijo al hermano, ve, Ever, ese Gallito canta bonito, canta sabroso el vallenato. Nos conocimos esa noche y no nos volvimos a ver hasta que en las reuniones de elencos de Escalona, para Escalona, él había sido escogido como acordeonista que iba a acompañar a Escalona en la serie. Entonces ya nos volvimos a encontrar. Y así como tú lo dijiste, aunque yo ya tocaba con otros acordeonistas y estaba con el Cocha y la misma rutina de viajar juntos, de que le tocaran más canciones conmigo, mi compadre Egidio, hizo que él se fuera quedando y que yo lo viera muy claramente para que fuera el acordeonista de mi banda, que ya yo había bautizado La Provincia. Esa se llama Igual que aquella noche. Igual que aquella noche, que la cantaba Jorge Oñate. Sí. Esa se la da a Gallito, le pone la serenata a la Mencha con esa canción y él está ahí por primera vez, imagínate. Entonces eso es ya la vida empezó a juntarnos. Eso es lo que se llama destino, ¿no? Sí, total. Yo sí lo pienso así. Esa es cosecha de la casa Zuleta, ¿no? De la dinastía Zuleta, de Miro Zuleta. Esa bella canción para enamorar. Claro, muy de esa escuela de él de Villanueva. Carlos, ¿cómo eran las parrandas con Egidio? No, eran muy bonitas porque además él sacaba unos cuadernos. Él tenía un cuaderno que había hecho cuando había viajado por las provincias acompañando a Rafael Escalona. Él tenía esos cuadernos y él fue vecino también de los Romero,
de Israel Romero, de Rosendo, compositor. Luego Egidio tenía cuadernos donde estaban las versiones originales de las canciones, incluso con letras que no eran las que se habían grabado. Es decir, que él como que registraba cosas que se habían cantado en las parrandas y que no habían quedado en los discos. Él era una fuente de información increíble. Entonces una parranda con Egidio era acceder como a un pocotón de letras y canciones que no estaban como en lo comercial. Entonces eran muy especiales sus parrandas. ¿Usted tiene una fecha en la que comenzó el romance, el matrimonio con Egidio? Yo creo que empezó esa misma noche con el Gallito y con la Mencha. Sí, eso fue año 91, 90. Eso fue un poquito más atrás. Mucho antes. Claro. Sí, 86, tal vez 86 por ahí. ¿Claudia Elena lo está escuchando? Sí, claro. Estaba pendiente. ¿Y usted habla de la Mencha y ella fresca? Me ha hecho reír en este momento que todo el mundo me había hecho llorar. Santo Dios. Bueno, ella es fresca. Bueno, dígale que yo le mando un beso, que la quiero mucho. Carlos, el matrimonio con Egidio no se va a acabar nunca, como no se acaban los amores, ¿cierto? Cierto, yo creo que sí, Néstor. Pero tengo una fotografía aquí muy bella de una visita que usted le hizo en la clínica a Egidio. Sí. ¿Esta fotografía de cuándo es? Esa fotografía usted sentado en un banquito, Egidio en ese sillón de clínica, pues todavía... Sí, fue en la clínica de los Galvis, hombre, que no sabes cómo se portaron, la verdad, todos los médicos. Ha sido una cosa especial. Esa fue en enero, esa foto que tienes allí fue en enero, cuando el concierto de Bogotá, que él se puso muy malo, hicimos todos los esfuerzos, nos fuimos a Bucaramanga, lo llevamos con los mejores. Y ese fue un intento de alargar, de salvar su vida. Y estamos allí y fue un momento muy especial. Y lo volví a ver ya después en una clínica hace solo unos días, aquí en Bogotá. Y me di cuenta pues que ya se nos estaba yendo el viejo, porque lo vi ya muy, muy, muy acabadito y ya yo sabía que no había más. Él también sabía que no había más, sabía que se estaba yendo. No, él siempre tuvo hasta el final la esperanza, antes de llegar a la clínica Colombia donde murió. Me dijo Fanny que que él le dijo, él se puso muy malito, entonces le dijo, Fanny, no te preocupes que volvemos aquí a la casa, porque ella le dijo, vamos a sacar algo de aquí a la casa, no te preocupes que yo vuelvo. De eso también lo vi, no sé si hay fotos de ese momento, yo prefiero que no haya fotos porque él ya estaba muy acabadito, se envejeció como de la noche a la mañana. Esto de hoy, yo pensé que era escrito por él. Mi esposa, hijos, nietos, hermanos, familiares y yo invitamos a todos los compadres y comadres a mi despedida. ¿Esto lo escribió Egidio? No, lo escribió Fanny, la esposa, Fanny, okay. Su compañera. ¿Cómo fueron, Carlos, estos últimos días de Egidio, o lo que usted pudo ver de los últimos días de Egidio? Sí, yo a veces sentía que ya no estaba, después me decían que sí, que había reaccionado a algo, pero después de que hubo que internarlo por última vez en esta clínica, yo lo visité, pero yo sentí que no me oía, yo sentí que ya no estaba por ahí. Después me decían que había tratado de abrir los ojos, y yo sabía que mi compadrito no tenía vuelta atrás, no había regreso. Se le fue el compadrito, Carlos, lo dice usted así en el despacho que usted le envía al mundo en esta madrugada, y usted dice algo que pues es evidente, pero quisiera saber qué alcances tiene en la práctica. Murió la provincia. Egidio Cuadrado era la provincia con usted, y con esos rockeros, sí, con Distrito Especial y con todo lo que significaron esos ritmos citadinos de los 90, de los 80 y de los 90. ¿Qué viene ahora? Porque se va una parte esencial de la provincia, pero sigue el legado del maestro Egidio Cuadrado.
Sí, sigue el legado, pero mi banda como tal, con ese nombre, yo creo que con la partida de mi compadre, yo creo que se va. Yo estoy grabando un álbum que se llama El Último Disco, donde seguramente tendré una canción donde contaré esa historia con mi compadre, pero yo creo que no, creo que con la muerte de mi compadre, como lo dije esta mañana, se va a la provincia. Definitivamente, yo creo que sí, yo creo que encontraremos nuevas cosas, yo creo que... ¿Pero qué quiere decir, Carlos? Se va a la provincia, se acaba la provincia. ¿Cambia de nombre? ¿Cambia? Sí, yo creo que cambia? Ese nombre quedó ahí. Creo que cambia muchas cosas, ha venido cambiando muchas cosas, pero creo que con la muerte de mi compadre Egidio, definitivamente mi banda deja de llamarse así. Sí. Carlos, lo vimos a usted hace un par de años, tal vez la última aparición en público haciendo música con el maestro Egidio fue en Villanueva, le decía, en la casa materna de doña Cristina. ¿Cuál fue la última gran parranda con Egidio? Porque en esa oportunidad ustedes grabaron El Villanuevero, que también es una historia bellísima alrededor del folclore, del algodón. Pero ¿cuál fue esa última gran parranda que usted se dio el lujo de tener con Egidio Cuadrado? Sí, fue ahí, fue en su casa de Villanueva, fue con muchos de los vecinos que llegaron a ponernos serenatas, una nueva generación, muchos pelados tocando guitarra y cantándonos a mi compadre Egidio y a mí, y haber compartido con en la que siempre creí que había sido su hermana mayor, la que siempre creí que había sido, que es Gilla, que después descubrí que fue como una madre postiza que ellos tuvieron, pero Gilla era, mejor dicho, esa parranda en la casa de Egidio en Villanueva, que fue el último momento que compartimos allí con Gilla, su hermana mayor, mamá, con que Hugues, también descubrí. De sus hermanos. Con Hugues, y es cuando yo empiezo a descubrir que incluso muchas de esas inspiraciones de Escalona venían de allí. Gilla, de ese entorno de ellos ahí en la casa de Villanueva, muchas de esas ideas las tomó Escalona de ellos. Ahí, esa parranda descubrí que incluso algunas frases de esas canciones famosas de Escalona las había puesto Gilla, las habían puesto muchos personajes que rodeaban esa casa. Entonces, ese momento, un sancocho, Gilla hizo un sancocho que yo te digo una cosa inolvidable, la felicidad de mi compadre comerse ese sancocho ahí en el patio de la casa. Sí, tengo ese recuerdo inolvidable. Carlos, ¿y usted por qué pensaba que Gilla era hermana de Egidio? Porque él siempre me dijo mi hermana mayor, y esa noche de esa parranda, conversando, cantando, con toda la gente que se acercó, y yo me di cuenta que era como una madre postiza que había sido para ellos como una mamá, y ellos siempre lo vieron como su hermana mayor. ¿Y quién es Gilla? ¿Era una vecina o era quién? No, hombre, no, llegó a su casa desde que ellos eran muy niños. Gilla estaba ahí en la casa y fue esa hermana mayor. Pero después yo descubro, oyendo las historias y repasando canciones de Escalona, porque estábamos grabando ese álbum, habíamos grabado el álbum, que muchas de esas inspiraciones las tomaba Rafa de allí, de esos lugares, con gente muy, de verdad, muy talentosa y muy especial. ¿Cómo era a propósito la relación de Egidio con Escalona? La hermana menor de Egidio era Dinaluz, ¿no? Dinaluz, correcto, que pues todos saben, los que conocen la obra de Escalona, que es una fuente de inspiración para Rafa increíble. Incluso acompañó a Rafa durante su estancia como cónsul de Colombia en Panamá. Dina, una mujer muy hermosa, y es una mujer muy hermosa. Aparece también en nuestro especial, y siempre fue, pues, como se dice, una inspiración para Rafa, fue una musa muy importante para Rafa. Dinaluz es menor que Egidio, o sea, Dinaluz es menor que Egidio. Pero sí, Gilla es mayor que Egidio. Y Gilla sí es mayor que Egidio. Sí, o sea, Gilla y Dinaluz son de diferente manera la última conexión con Rafael Escalona. Correcto.
Correcto, y el respeto que tenía Egidio por Rafael era una cosa increíble, ¿no? Y ese cuaderno del que yo me nutrí para hacer la serie de Escalona y aprenderme las canciones como eran, un cuaderno que mi compadre Egidio había escrito acompañando en las parrandas y en los viajes a Rafael. Entonces el respeto que tenía mi compadre Egidio por Rafael era una cosa increíble. ¿Y ese cuaderno existe todavía? Ese cuaderno existe y quedó registrado en nuestra serie de televisión, que fue lo último que hice con mi compadre Egidio, porque vamos a Villanueva, vamos a Patillar a buscar el cuaderno. Ahí aparece Dina, en ese video. Y fue ese viaje de regreso a Escalona, que es el especial de televisión que hice con él. Sí, pues todo es macondiano, solo pasa en la historia de un vallenato. Pues Carlos, me alegra como de costumbre saludarlo, lamento que sean estas circunstancias. ¿Usted está en Bogotá? Sí, estoy en Bogotá, Néstor. ¿Nos vemos en el sepelio de Egidio? Nos vemos en el sepelio de Egidio. Gracias, Néstor, por siempre apoyarnos y valorar la vida de mi compadre. Pues hermano Carlitos, le mando un abrazo, mi cariño de siempre. Y bueno, hoy lo único que le puedo decir es un abrazo apretado, porque sé de lo mucho que significa para usted la muerte de Egidio Cuadrado. Y es de lo mucho que significaba Egidio Cuadrado para el folclore en Colombia. Gracias, Néstor. Un abrazo. Chao, Carlos Vives, el maestro Carlos Vives, esta mañana hablando sobre Egidio Cuadrado. Y creo, Carlos, que la manera de despedirlo, yo creo que era una de las que más le gustaba a Egidio, ¿o yo me equivoco? Ahí está todo lo que significó el maestro Egidio Cuadrado, Néstor, pero muy claro, y creo que en medio de todo la entrevista y la charla, Néstor, se acaba la provincia que fue el ícono, el grupo, la banda de Vives, cambia de nombre con la muerte de Egidio Cuadrado. De ese tamaño, yo creo que... De ese tamaño es la influencia y la importancia de Egidio Cuadrado. Es el golpe para el folclor colombiano. La provincia fue Vives metiéndonos en el tema de vallenato hace algo más de 30 años, hoy es el fin de la provincia tal y como la hemos conocido desde la época de Escalona. Es que hay que tener en cuenta el cambio del sonido que propició Egidio Cuadrado y la dupla con Carlos Vives, no solo por la introducción de todos los instrumentos de los que hablaba Carlos hace un rato, sino en que el mismo Egidio Cuadrado tuvo que aprender a tocar de una manera distinta para poder acompasarse a ese nuevo ritmo. No era el tradicional vallenato que se acomodaba a uno de los 4 aires, sino que era algo nuevo, y esa novedad hizo que el sonido fuera tan original. Y eso fue lo que tuvo que transmitirle a los siguientes acordeoneros que trabajaran con Vives, porque tenían que mantener ese ritmo, mantener esa forma de tocar, esa forma de integrarse y de que pareciera un instrumento de rock más el acordeón. Entonces ese legado va a ser muy difícil de mantener sin Egidio Cuadrado, por lo menos aportando su conocimiento a cualquiera que quiera tocar con Carlos Vives. Si uno le quita a Jaime Molina y le pone Egidio Cuadrado, es posible que esta canción hoy casa pero lindo ese relato, Néstor, de Carlos contando un poco cómo había sido la tensión con Egidio Cuadrado al comienzo de la provincia, por el uno tratando de poner unos ritmos que eran nuevos y que de alguna manera desvirtuaban la esencia y el alma del vallenato, y el otro jalando para que al final se creara esa mezcla maravillosa que nos terminó conquistando a todos. Realmente esa historia me pareció fascinante, porque claro, una tromba, digo en el buen sentido, como Carlos Vives, pues hubiera podido cambiar definitivamente el ritmo vallenato y conseguir algo que fuera muy exitoso. Y mientras tanto Egidio Cuadrado lo jalaba, insisto en esa expresión, para decirle polo a tierra, y aquí hay un origen, claro, aquí hay un origen que tenemos que respetar y tal, y salió esta cosa tan extraordinaria. No, mire, lindo, si usted le quiere poner un poquito de poesía, así son los grandes amores, ¿no? Con dos personas totalmente diferentes
que piensan diferente, que representan cosas diferentes. Y no solo eso, sino la resistencia que tuvo también Egidio Cuadrado de toda la comunidad vallenata cuando se enteró de lo que estaba haciendo y cuando empezó a meterse con la provincia y a hacer los cambios en el vallenato. Le dieron muchísimo palo. Vives. La comunidad vallenata, recién siendo rey vallenato, y ver cómo estaba, según los que lo criticaban, cambiando el vallenato para mal. Entonces, esa resistencia también venía de parte de la comunidad vallenata, que después obviamente tuvo que aceptar esa novedad y ese cambio tan trascendental que tuvo hay una canción, hay una canción de la que acaba de hablar Vives, que le compuso Egidio sobre el rockero, sobre el Vives rockero, ¿cierto? Sí, señor. Me volví Vanessa, rockero. ¿usted la tiene en Barranquilla, la canción? Le tengo la canción, Néstor, y es que era precisamente la crítica que le hacían también a Egidio, que ahora él se había vuelto un vallenatero rockero, y él lo contó en algún momento, pues que se había vuelto parte de la esencia de haber compartido tantos años con Carlos Vives, y esto fue lo que compuso. Y a propósito de rockero, me estaba volviendo rockero. Yo voy a hacer mi disco también para mi satisfacción propia, y tengo uno que se llama Me volví rockero. Que me estoy volviendo rockero. Muchas personas me dicen, la culpa es de Carlos Vives, que me está descomponiendo. La culpa es de Carlos Vives. Y ahí se repite nuevamente el verso. Qué bello esto, ¿no? La culpa es de Carlos Vives. Hay que pasarle eso a Carlos, porque él estaba preguntando que quería saber dónde estaba esa canción. Para Carlos sería creo que está escuchando, allá debe estar muerto de la risa con Claudia Elena, escuchando a Egidio cantándole la culpa es de Carlos Vives, que me está descomponiendo. Esto solo puede pasar en el mundo del vallenato. Son las 8 de la mañana, 46 minutos. Obviamente, el golpe es para Vives, pero el golpe de ahí en adelante es para toda la gente del vallenato, de todos quienes crecimos y aprendimos de vallenato, de la mano de Escalona y de todo lo que vino después de Escalona. Néstor, se va un pedazo de nuestras vidas, de la nostalgia, de los clásicos de la provincia. Imagínese todo lo que se va con el maestro Egidio Cuadrado, se van muchas cosas. Por eso sentimos el golpe tal vez más fuerte, ¿sabes? Es que esa sentencia de Carlos de que se va o se muere la provincia es una sentencia fuerte, porque claro, como decíamos, pues aquí evidentemente se había producido una revolución cultural. Yo sí creo que Carlos Vives, y en esa mezcla con Egidio Cuadrado, produjo una revolución cultural en Colombia, que fue sacar el vallenato pues de la provincia, de debajo del palo de mango, a volverlo una cosa tan masiva y tan querida para todos los colombianos como lo es hoy. Y pues oír uno que se muere la provincia es como, bueno, y ahora como qué va a pasar, qué viene ahora, y nos queda pues esa es un ejemplo, incertidumbre Héctor, fuerte, dura. Es un ejemplo de también lo que debe pasar en muchos géneros y en muchas etapas, y es, uno tiene que reconocer que las cosas terminan, y creo que el homenaje que le hace Vives a su compadre, a su compañero de luchas y de revolución y de transformación de la música es esa, y es, sin ti no hay provincia, y cerrar el ciclo completamente, creo que es el mejor homenaje también, y no tratar de reinventarlo y buscar un nuevo compañero de lucha. Luis Ernesto, usted cachaco también es de los que aprendió vallenato, escuchando a Escalona, recordando las canciones de la provincia, acercándose al vallenato, que es el mérito inmenso de Vives y de Cuadrado, de Carlos y de Egidio, que hoy desafortunadamente se acabó ese matrimonio, se acabó la provincia, murió esta mañana el inmenso Egidio Cuadrado. En Barranquilla, y hay reacciones del Festival Vallenato, de los alumnos de Egidio Cuadrado, de los gaiteros, de la gaitera de Maite, que acompañó la aventura. Recuerden ustedes, siempre la imagen era Carlos Vives, el sombrero de Egidio Cuadrado, y en la gaita la gran Maite, que se alejó al final de la provincia. Vanessa Saldarriaga. Néstor, Maite, que estuvo por más de 24 años acompañando a Carlos Vives y también a Egidio, compartió en sus redes sociales el siguiente mensaje, abro comillas: mi compadrito querido, hoy ya caminas hacia el gran concierto celestial. Fueron tantos años contando historias a través de la música, esa que fue nuestro lenguaje y la que seguirá resonando en cada rincón de nuestros recuerdos. Ella hizo parte, como usted lo mencionaba, de esa triada perfecta que hacía posible que los clásicos de la provincia sonaran de una manera inigualable, por lo menos
en la música de Carlos, de Egidio y de Maite. También la Fundación Festival Vallenato ha compartido en sus redes sociales que lamentan el fallecimiento de este rey vallenato de 1985. Presentan sus condolencias a sus familiares, su esposa, sus hijos, y también la alcaldía de Valledupar ha compartido un sentido mensaje lamentando el fallecimiento de este hombre, a quien dicen que junto a Carlos Vives escribió páginas de oro por el mundo en nombre del vallenato. Y estamos atentos a que en Villanueva en próximos minutos declaren medidas por el luto del fallecimiento de este hijo de Villanueva, y también en el departamento de La Guajira, Néstor. ¿Cuál es la mejor canción de la dupla Vives y Egidio Cuadrado? W. Uy, es bien difícil hacer esa lista porque es que tienen tantísimas. No, dígame la que a usted más le gusta. A mí, yo creo que La Gota Fría, por lo que significó. A mí me gusta mucho ver a Egidio Cuadrado tocando el acordeón al lado de Carlos Vives en esa icónica canción y verlo en el video. Jaime Molina es muy bella. El Testamento también puede ser. Yo voto por Jaime Molina. Jaime Molina es pero sabe que a mí me gusta mucho esta, que era también la favorita de Egidio, Mala Suerte, porque habla más o menos de la historia de una persona que va a La Guajira, muere y pide ser recordada como un gran amigo y pide que lo recuerden con parranda vallenata. Lo que pasa es que hoy, el día de la muerte de Egidio Cuadrado, es diferente. ¿Cuál es la tierra del olvido? Yo quedo Néstor, yo estoy con Néstor. La tierra del olvido es la mía. Ah, bueno. Ah, también. Bueno, la tierra. No, es que la tierra del olvido es la que da el nombre al disco. Al álbum, al siguiente, después de Clásicos. Claro, después de Clásicos de la Provincia viene La Tierra del Olvido, que significó un reto gigante porque era el salto después de venir de interpretar la música de Escalona. ¿Y qué tal La Maca Grande? La Maca Grande. También. Una que no el es pedazo de acordeón. Pero es la que más me gusta, El Cantor de Fonseca. Ah, también. Sí. Se le tiene hoy. Y me dijo, ¿de dónde es usted? ¡Epa! Tan bonita esa parranda. A ver, Aurelio, le dejo abierto el micrófono para que sea tan amable y no cantar. Jesús. En homenaje a Egidio. Se trataba de hacer un homenaje, por favor. ¿Cuál es la que a usted más le gusta, Víctor? Bonita esa parranda. No, La Tierra del Olvido, si se puede más adelantico ponerla en algún momento. Esa, ¿la tiene? O sea, inmediatamente se me viene a la cabeza el Carlos Vives mechudo, sí, con el pelo hasta por acá, acompañado por Egidio. Vale, sí, La esa Tierra imagen. del Olvido. Las dos imágenes, lo de la pinta es muy importante, Víctor, porque era Carlos Vives modo rockero. Sí, crespo así, hasta el pelo hasta el hombro. Y el sombrero de Egidio Cuadrado era el sombrero de Egidio Cuadrado modo campesino. Sin duda, Jaime Molina, y yo creo que, como lo decían ahora, esa canción hoy de pronto representa esa amistad, obviamente con un personaje distinto, pero representa lo que era esa unión entre esos dos mundos, el mundo urbano, el mundo campesino. Está en la tierra del olvido. Ahí está La Tierra del Olvido. Ahí está la escucha. Ahí está el maestro Egidio en esa parte. Y si se acuerda del bailadito. Y esa era la época de los mochos, que ustedes hablaban más temprano, ¿no? Sí, el pantalón corto. Era la época del saltico de Carlos Vives. ¿Sabe que en ese álbum hay otra canción bellísima? Que es una versión Rosa, qué linda eres. Es una versión hermosísima la que viene en ese álbum de Carlos Vives y Egidio Cuadrado. Yo no sé si la tienen por ahí a la mano. No estoy seguro, pero es una canción bellísima. Usted también, doctor Orrego, usted es generación Escalona y La Provincia. ¿Cuál es la que a usted más le gusta? No, Jaime Molina. Esta Rosa, Ricardo. Rosa. Esta era la que pidió Ospina. Rosa es la más hermosa. Sí, linda. Pero yo no voy a cantar, Toda. yo no voy a hacer la de Aurelio, pues. No haga el oso porque usted tiene toda mi credibilidad todavía. Un gusto saludarlos, 8 de la mañana, 53 minutos. El presidente Petro dice que es que se apagó una termo. En realidad lo que hay es el mantenimiento a una planta regasificadora, que es totalmente diferente. En segundos, la historia del racionamiento que viene para el Caribe. Está comenzando esta mañana en el occidente de Colombia.
la marcha de 10.000 indígenas, Hugo Mario, que vienen para acá, para Cali. Salieron del departamento del Cauca, Néstor, son miembros de diferentes resguardos del departamento del Cauca que hacen parte del Consejo Regional Indígena del Cauca CRI, que anuncian su participación en la COP16. Dicen traer un mensaje de preservación de la naturaleza, de la biodiversidad. Aseguran que van a participar pacíficamente en eventos públicos de la COP16 y se han pronunciado, Néstor, sobre el tema de la coca. La propuesta del presidente Petro de comprarle coca a los sembradores en el departamento del Cauca, dicen que ya otros países lo han hecho, que puede utilizarse la coca como fertilizante, que puede utilizarse para temas medicinales y están de acuerdo con la propuesta del presidente Gustavo Petro. Estás escuchando Blue Radio. Esta COP16 nos coge con el reporte de Naciones Unidas sobre cultivos ilícitos. Una gran contradicción para Colombia. La ONU confirma el aumento de 10% en el número de hectáreas cultivadas en Colombia. Llegamos a 253.000. No estamos bajando, al contrario, estamos subiendo. Pero lo que es más grave, Naciones Unidas dice, se disparó la producción de cocaína en Colombia en 53%, una cifra como no había pasado nunca en la historia de Colombia. Que quiere decir, no solo tenemos más hectáreas, sino que el narcotráfico ha encontrado la manera de ser más productivo. Ante esta noticia, el presidente Petro lanza la idea de que Colombia, el gobierno colombiano, le compre a los campesinos en el Cauca las hectáreas, los cultivos de hoja de coca, empezando por la que ya hay sembrada en el corregimiento del Plateado, que es el corazón de la guerra en Colombia. Esta madrugada murió el gran Egidio Cuadrado, uno de los más importantes, de los más visibles acordeoneros de nuestro folclore, el compañero de aventuras, el hombre de la música, de las novelas, de parrandas con Carlos Vives, que lo coge, que estaba Carlos anoche en Miami recibiendo los premios Billboard Latinos. Una neumonía se llevó a Egidio Cuadrado, tenía 71 años, una larga cadena de enfermedades de la que finalmente no pudo salir, murió en la clínica de Colsanitas, que queda en Bogotá, tenía 71 años, iba a cumplir en febrero 72. El hombre de la provincia, de esos clásicos, La Gota Fría, Alicia Dorada, Matilde Lina, todos célebres con la voz de Carlos Vives y el acordeón de Egidio Cuadrado, que fue actor de reparto en Escalona. Allí se conoció con Carlos Vives. Su sepelio será en Jardines del Recuerdo, en la autopista norte, muy rápidamente esta semana. Carlos, sabiendo que estaba en los últimos días, lo despidió con 3 bellas fotografías en sus redes sociales el fin de semana pasado. Por eso tanta gente estaba hablando en estos últimos días de Egidio Cuadrado. Existimos para ser felices. La razón de ser de nuestra vida es desarrollar un proyecto emocionante, un proyecto que nos haga sentir orgullosos. Sí, es feliz aquel que tiene una vida que vale la pena vivir. Pero para ello se requiere saber poner límites. Se requiere poder decirle a las otras personas no. Tener claro cuáles son las áreas de la existencia que compartimos con los demás. Cuáles son las actitudes que permitimos en nuestra existencia. Cuáles son las características que queremos para nuestros vínculos y nuestras relaciones. Saber poner límites es saludable, tanto para la relación como para nosotros mismos. No tenemos que aceptar todo. Los irrespetos, los ataques a la dignidad, hay que rechazarlos, con firmeza, con claridad. Cuando tú pones límites, aseguras un buen proyecto. Aseguras que los otros sepan confiar en ti. Hoy te invito a ser feliz, a tener alegría, a tener gozo, sabiendo poner límites. Tú sabes. 16. Viene racionamiento de gas en el Caribe colombiano. El Ministerio de Minas ha publicado el decreto para regular, para manejar esos 4 días de racionamiento. Serán desde el 31 de octubre. Ya estamos a menos de, 10 días larguitos. Señor Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Ministro, buenos días.
Ministro, el decreto básicamente crea las reglas de juego para saber cómo se va a manejar el racionamiento. Racionamiento originado por un tratamiento, por una reparación en una planta regasificadora de gas. ¿Qué va a pasar con ese racionamiento, ministro, en el Caribe? Bueno, el término racionamiento pues genera este tipo de dudas y genera tal vez ese tipo de comentarios que tienen que ver con otra cosa. Lo que estamos haciendo es priorizar el gas necesario para que se pueda hacer el mantenimiento durante los 4 días. Ese es el mecanismo que ya está instituido. De hecho, en el pasado se ha usado. Lo que hemos hecho es trabajar para que este mantenimiento de los 4 días pueda priorizar el gas necesario que requieren las plantas térmicas. Recordemos que la regasificadora tiene un contrato especialmente con las plantas térmicas, de tal manera que si sale de operación durante estos 4 días, tenemos que buscar la fuente para que éstas puedan suplir la demanda y así garantizar que no tengamos un racionamiento eléctrico ni un racionamiento de ningún tipo. En eso consiste la medida y es precisamente para eso, para priorizar el gas necesario. Es el decreto suyo el que habla de racionamiento, de un racionamiento programado, ¿no? Sí, lo que pasa es que jurídicamente y técnicamente ese es el nombre que debe llevar, pero de lo que se trata es de una priorización de gas para que podamos cubrir la demanda de esos días. Ministro, el presidente Petro dice, comentando una noticia de un medio de comunicación de Valor Analítica, dice el presidente que es una mentira que los embalses están aumentando su nivel, que solo se va a hacer el mantenimiento de una termo. Le pido la aclaración porque hasta donde yo entiendo esta no es una termo, ni es una térmica. Esta es una planta de regasificación que es diferente. Es la regasificadora que alimenta las plantas térmicas del Caribe, con quienes tiene contrato desde su origen. De hecho, de ahí sacó la buena parte de la financiación y es suplir el gas necesario para estas plantas térmicas. Así que esa es la relación que existe entre la regasificadora y las plantas térmicas y esa es la razón por la cual estamos buscando estos mecanismos para priorizar el gas necesario que cubra la demanda durante esos 4 días. Ministro, para la gente que usa gas, para esos más de 30 millones de colombianos, casi 40 millones de colombianos, ¿qué va a pasar con ellos en los primeros días de noviembre con esta medida que está implementando usted? Nada. El gas de los hogares, del comercio va a estar garantizado. Este nivel de priorización que estamos dando es para las plantas térmicas, así que no tiene nada que ver con el gas domiciliario, no tiene